Adelante. Sí, hola a todos camaradas. El día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión sexta, si no mal recuerdo, sexta sesión, con el tema de economía política, parte uno, la teoría del valor desde el capital, en este taller de formación marxista nivel 2. Bueno, les había comentado la sesión pasada que pudieran ustedes revisar, pues si no se podían los dos, pues al menos uno de los dos, ¿no? Que es el fetichismo de la mercancía. Eh, yo les compartí, si no mal recuerdo, un link de un texto de Ansel Yape, si no mal recuerdo, aunque ahí está la traducción que él hace. O sea, lo interesante es que ese libro no es la traducción del siglo XXI, es una traducción que él hace al capítulo El fetichismo de la mercancía y su secreto, y después está la traducción del capítulo 2, que es el de la circulación de mercancías, si no mal recuerdo, pero ese texto es muy valioso por la introducción, ¿no? Pues, él tiene una introducción de Yape, en donde él desarrolla una posición sobre la importancia de la sección cuarta del Capital, la sección cuarta del capítulo primero del Capital. Entonces, es muy valioso ese material. Si no mal recuerdo, sí lo tenemos, ¿verdad, Anaí? Bueno, no me escuchan ahí. Sí, sí, ese libro lo tenemos aquí en físico, pero el libro en digital también es muy valioso y es muy interesante, ¿no? Pues, después, si quieren, les puedo comentar más sobre lo que podemos extraer allí. Y en segundo lugar, les comenté que pudiéramos, o que pudieran ustedes leer eh, Precio, Salario y Ganancia, que es un texto clásico de Marx. Es una conferencia que él da después de desarrollar el capital o en el desarrollo del capital, eh, donde hay algunas premisas muy importantes, en especial a lo mejor que ahí explica muy bien qué es el plusvalor con palabras bastante sencillas, ¿no? Entonces, bueno, pues esas eran las dos recomendaciones. Y lo que yo planteaba como sugerencia, no quiero decir que ustedes se guíen por esa pregunta. Si ustedes tienen alguna otra reflexión, también es bienvenida, pero yo les comentaba que pudieran de alguna manera reflexionar estas dos dimensiones, si es que pueden leer, si pudieron leer las dos, y desde ahí poder plantear qué podrían entender ustedes como el fetichismo del capital, ¿no? Entonces, bueno, como es un taller y la idea es de que ustedes, los compañeros que están aquí, no sé cómo esté la cuestión en el Facebook, pero bueno, ahí lo veremos después. Pero los que estén aquí, los compañeros que estén aquí, que somos 14, 12, pongámosle, ¿no? Que ya con 12 podemos hacer algo bueno. Em, qué piensan, ¿no? O sea, si lo leyeron o no lo leyeron, si tienen dudas, preguntas de lo que se vio anteriormente, si tienen algunos comentarios, o sea, todo lo que ustedes puedan desplegar. Yo recomendé una pregunta, pero la pregunta tampoco es obligatoria que se responda, pero sí me gustaría que ustedes pudieran comentarnos. Al final de cuentas, pues esta es la parte esencial del taller, que ustedes puedan tener tiempo para poder desarrollar sus hipótesis, sus tesis, y desde ahí poder comentarnos qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes han reflexionado sobre este tema. Y bueno, pues sin más, quien quiera participar, que alce la mano y vamos dando los turnos. Em, Ahí no tengan miedo, camaradas, no va a haber calificaciones, no vamos a poner 5 ni 6 ni nada por el estilo. Y todas las participaciones serán bastante valiosas en los términos
aunque no se haya podido leer, ¿eh? O sea, o si ustedes ya leyeron, por ejemplo, el fetichismo de la mercancía y se acuerdan de algunas cosas, pues, adelante, ¿no? No tenemos ningún problema. O sea, es claro que este pequeño taller es para clase trabajadora y la clase trabajadora lo que a veces menos tiempo tiene es para el ocio, ¿no? Estamos peleando las 40 horas, fíjense, ¿no? Estamos peleando las 40 horas. Somos conscientes de todos los avatares que nos pueda convocar el capitalismo. Entonces, en ese sentido, pues no se preocupen, ¿no? Si hay dudas de lo que se comentó anteriormente, si hay réplicas, si hay pues, sí, cuestionamientos, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes tengan alguna duda de cómo podríamos interpretar la teoría del valor en el siglo XXI. O sea, no crean que las preguntas que ustedes me puedan hacer o los interrogatorios o las confrontaciones ideológicas que se valen dentro del marxismo, siempre cuando haya respeto, por supuesto, no las haya yo escuchado antes, ¿no? Entiendo que hay algunas cosas que, bueno, pues cómo la teoría del valor trabajo pudiera responder a los problemas de la MAC, ¿no? O sea, cómo es que la MAC tiene precios muy altos, ¿no? Y ahí cómo lo resolvería la teoría del valor trabajo. La cuestión es de los vinos, tan, tan cotizados, ¿no? La cuestión del mercado de piernas, ¿no? Que se le llama hoy en día, ya ven que está muy famoso el tema de Anselmi con el Cruz Azul, ¿no? Bueno, pues no vamos a hablar de fútbol, pero sí se podría también cuestionar, ¿no? Si la teoría del valor tendría alguna referencia con el tema del mercado de trabajo. O sea, lo que ustedes quieran, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, ahí alcen la mano. Aquí tenemos camaradas muy, muy, muy valiosos que ya los conocemos desde antes. Y lo que ustedes quieran y manden, pues pueden preguntar. Creo que ya quiere Pues sí, ya, eh, empecé, este, vi un video. Hay unos buenos videos en torno a estos temas, son los de Escuela de Cuadros, de origen venezolano. Hay varios pensadores ahí en ese grupo. Yo vi uno de Néstor Coan, pero hay varios, por ahí un cubano, Sardoya, Iñaki de San Vicente, me parece que también ahí está en un foro ahí, en un segundo foro. Y precisamente el tema es ¿para qué sirve? La pregunta es ¿para qué sirve el capital, no? Y este pensador argentino, este filósofo, este, muy activo, ¿no? Pero que sí es de gran ayuda, ¿no? De gran ayuda y desde luego de ahí puede parte uno para comprender mejor y ya cuando uno lo lea, pues yo lo entienda mejor estos textos, ¿no? Pero sí, empieza con la biografía de Lenin, que no ha sido no, hay que decir, no es una vida la de Marx, la biografía de Marx no es una biografía fácil, sino habla de 30 años, habla que en 30 años se ocupó para hacer este libro, que incluso lo rehizo y lo hizo hasta como 4 veces, incluso en 30 años, todo lo que ha de haber estudiado, mientras que su compañero se dedicaba a otras actividades entre, la cuestión comercial propiamente y en fin, él porque él también era un gran filósofo, lo fue su gran compañero, amigo, Federico Engels, ¿no? Este, pero que habla de una carta en la que, como cuando ya terminó el libro, cómo lo define, cómo define su propio libro, cómo lo presenta, y dice, el capítulo, esto es como un misil para la clase pudiente, ¿no? La clase explotadora. Este es un gran libro, este es un gran, porque pues, presenta todos los elementos que, que desenmascaran, ¿no? O describen la situación, ¿no? Dice que
este libro no es cualquier libro, esto dice es una crítica, no es cualquier, dice Coan, no, este no es cualquier libro rojo o cosa así, este, parafernalia frívola, o por decirlo de alguna manera, sino que es un texto científico que con este texto científico es crítico al sistema, al sistema capitalista y que y que por lo tanto, pues en eso consiste su grandeza, ¿no? Eh, sí, sí, desde luego habla de, como en el minuto 35 de este video, habla de que se refiere a estos primeros conceptos que se manejan en el primer capítulo del Capital como categorías, ¿no? El precio, el valor, el dinero, categorías que son categorías sociales, históricas, en donde, pues desde luego, las mercancías, en este caso las mercancías, o cualquier otro objeto en un momento dado, en un lugar determinado, es una cosa, pe- pero en otra etapa, en otro momento, en otro momento histórico, en otra situación quizá que hasta geográfica, ese mismo producto puede ser catalogado o valorado de otra manera, ¿no? Eh, men- Cohen menciona el ejemplo de por ejemplo, una persona de origen negro, ¿no? De un ser humano y todo eso, ¿no? Pero en una situación tal o de época histórica, ese ser humano resulta que no es un ser humano, es un esclavo, ¿no? Y así el azúcar, menciona el azúcar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es esto y cuestiones también que son importantes, que tienen que ver con la forma también, el método, ¿no? El método para estudiar el capital, ¿no? Que el capital en un momento, el capital y el capitalismo en un momento dado son también, pues, eh, no sé, como conceptos de carácter histórico que no son permanentes, existen en un momento dado y que en un momento tienen que terminar, ¿no? Porque por ser el capitalismo algo nocivo, no va a existir siempre, en fin, son cuestiones que mm, maneja Coan en este video. Eh, yo los voy a seguir, hay que seguirlos viendo, desde luego todos, pues, unos ya los había visto antes, pero uno tiene que estar aquí como que en este curso para comprenderlos, comprenderlos mejor, y en fin, para no revolver tantas ideas, creo que con esto quisiera yo empezar, quizá más al rato, si se da la situación, pido nuevamente la palabra, maestro eh, Jonathan. Cambio. No, 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 muy bien, camarada Yap, muy interesante. Bueno, en lo que se animan los compañeros a levantar su manita. Yo ya les compartí el video que habla Yap. También se me olvidó, por supuesto, mencionarles que a lo mejor hace 2 años, un año, mi posición sobre los videos sería diferente a la que voy a poner en este momento, dicho porque me gusta hacer TikToks de 1 minuto, hablando de cualquier cosa, ¿no? Y ahí los ando subiendo. Irresponsablemente, porque luego hay que hacerlos mucho mejor y hay que estudiar, etcétera, plantear muy bien, pero pues yo me lo suelto así. Entonces, pues como ando muy ahí entrampado con el TikTok, pues sí, me parece que los medios de video también sirven muchísimo. Específicamente ese video que dice Yap, es una entrevista en la Escuela de Formación de Cuadros con Néstor Cohen, en donde yo conozco dos. Uno donde habla sobre Lenin, que es muy
muy bonito también la entrevista. Y la otra es donde habla sobre el fetichismo de la mercancía, que es el que les compartí. Hay un tema ahí que me parece muy importante, a ver si esto detona de alguna manera la discusión. Eh, la cuestión de cuánto tiempo le tomó a Marx escribir El Capital. O sea, no crean ustedes que Marx escribe El Capital y lo desarrolla en un día, ¿no? Y tampoco crean ustedes que cuando él planteó el Capital, lo planteó para tanto tiempo. El Capital en sí es una obra muy completa que si le ponemos fecha, sería en 1843. Ustedes saben que Carlitos Marx fue un teórico muy importante que nace de la escuela hegeliana, específicamente con estos nuevos hegelianos. Él conoce a Otto Bauer, él conoce a Bruno Bauer, específicamente a toda la escuela que va a conformar la escuela neo-hegeliana, que después va a criticar. También conoce de muy cerca al gran Feuerbach, ¿no? Con el cual también le va a cuestionar algunas cosas en estos dos libros clásicos, La ideología alemana y La Sagrada Familia, ¿no? La Sagrada Familia se va en contra de Otto Bauer y consortes, ¿no? La famosa crítica de la crítica de la crítica, y el otro es la ideología alemana, donde va a destruir de alguna manera todo el pensamiento de esta escuela, más allá de Bruno Bauer, donde también le va a tocar a Feuerbach, ¿no? Pero en 1843, Marx va a conocer abiertamente a uno de los personajes más importantes en la historia del marxismo, que va a ser Friedrich Engels o Federico Engels. Eh, Va a ser muy importante el conocimiento con Engels, porque Engels le va a dar de alguna manera un pequeño texto que lo conocemos mucho, ¿no? Pero es un texto donde iniciaría por primera vez el proyecto de la crítica a la economía política, que son los esbozos para una crítica de la economía política, que eso es un pequeño ensayo que Engels desarrolla en torno a los pensadores de economía de ese momento, la economía burguesa, en donde va a tratar el tema de Ricardo, de Adam Smith, de Say y de, también, si no mal recuerdo, de Malthus específicamente. Se lo va a dar a Marx, y Marx lo va a leer y le va a parecer un proyecto muy interesante, ¿no? Porque Marx conocía todo lo que era la ideología alemana, pero la economía política era una cuestión muy de Inglaterra, ahí de las zonas de Inglaterra, Manchester, lo que hoy se conoce como Liverpool y Londres. Cuando conoce el proyecto, Engels le recomienda a Marx poder de alguna manera que él pudiera leer y releer a los clásicos. Entonces, él de 1843 a 1844 va a leer de una manera impresionante gran parte de la literatura clásica de la economía política, y va a escribir un pequeño texto que es muy famoso. Son dos, pero el que está mucho más desarrollado es los manuscritos económicos filosóficos de 1844, que están divididos en tres partes, ¿no? La primera parte es la tesitura de las categorías centrales de la economía política: pues, salario, ganancia, renta de la tierra, el trabajo enajenado. La segunda parte tiene que ver con la propiedad privada, y la parte tercera tiene que ver con el fetichismo del dinero, ¿no? Más o menos así está trazado en los manuscritos. En esos manuscritos hay otro texto que se va a llamar Los pasajes de París. Los pasajes de París, creo que así se llaman, que es son como los borradores de lo que después va a ser los manuscritos. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque ahí Marx va a plantear el sistema de las categorías en términos generales de la economía política, y va a intentar de alguna manera mediar el tema del método de la economía política con el método de la dialéctica. Y la piedra angular va a ser el concepto de trabajo enajenado. Ese va a ser el tema central del trabajo enajenado, que va a estar explorado hasta el fetichismo. Después de 1844,
Marx es exiliado, pues bueno, es corrido de Francia, se mueve a Bruselas, ¿no? Y después, ahí en Bélgica, lo que va a hacer Marx, en términos generales, es desarrollar una plataforma política, ¿no? Para poder instalarse en lo que va a ser la Liga de los Justos, y entonces desde la Liga de los Justos intentar permear, ¿no? En ese periodo del 44 al 48, él va a encontrar, ¿no? Que su viejo amigo, Proudhon, tiene algunos errores en su obra tan vasta, Filosofía de la Miseria, y le va a escribir la contrarréplica de la miseria de la filosofía, y entonces se va a posicionar como uno de los referentes. Ese texto le va a servir para poder tomar la hegemonía en la Liga de los Justos, para después convertirse en la Liga de los Comunistas, el Partido Comunista, y entonces va a generar este texto clásico del manifiesto. Después del manifiesto de 1848 a 1850, se va a desarrollar lo que va a ser la lucha de clases, ¿no? En Europa, pero donde se va a centrar en Francia. La lucha de clases, en ese momento de 1848 a 1850, Marx regresa a Alemania y entonces empieza a hacer agitación política, ¿no? Desde el periódico. Eh, la, las guerras son, bueno, la lucha de clases es finalizada con la victoria de la burguesía mediante el ascenso del bonapartismo, ¿no? Luis Bonaparte. Y entonces Marx se pregunta, ¿qué pasó, no? O sea, se supone que ya habíamos hecho la revolución y que la íbamos a hacer y que estaban las condiciones, pero ¿qué es lo que pasó? Entonces la conclusión de Marx es que se necesita desarrollar una herramienta teórica muy poderosa que tenga el proletariado para poder desarrollar la revolución. Las condiciones subjetivas no estaban dadas porque no estaba esa plataforma teórica. Y entonces las revoluciones proletarias estaban construidas bajo la base burguesa. Y dice, entonces no podemos nosotros aspirar, ¿no? A construir un mundo mejor si no tenemos la base metodológica de la herramienta proletaria para que el proletariado pueda darle fin al capitalismo. Entonces, él se propone construir esa herramienta de creación revolucionaria que le va a llamar la crítica a la economía política o la crítica de la economía política. Es un tema muy puntual de cómo ustedes le quieran llamar. Entonces, desde allí, en 1850, Marx promete que va a escribir, ¿no? Ese libro, 1850. Marx promete que va a acabar ese libro en 6 meses, ¿no? Y es 1850, ¿hasta cuándo se publica El Capital? 1867. O sea, le costó 17 años a Marx construir el libro. Primero, de 1850 a 1858, 8 años, fue el tiempo que le dedicó Marx a poder leer y construir los resúmenes de toda la economía política que existía en su momento. ¿Cómo se va a conocer al compendio de ese resumen general? Los grundices, ¿no? Los grundices, que son los elementos fundamentales de la economía política, son los borradores de Marx sobre todo lo que leyó, ¿no? Y que ahí o sea, lo lee todo, ¿no? Hace sus borradores y después los concentra en un libro. O sea, fíjense cómo era Marx, ¿no? O sea, es un desgraciado. Bueno, era un cabroncillo que le gustaba mucho hacer laboratorios. Entonces, ¿por qué es importante los grundices? No porque en los grundices vayamos a encontrar cosas novedosas, sino porque en los grundices encontramos cómo era la forma de trabajar de Marx, ¿no? El laboratorio, ¿no? Es como laboratorio. Entonces, de 1850 al 58, los 8 años, los lee todos y después los concentra en un solo documento, que son los 3 tomos que conocemos como los grundices, y que se hace allí en el 57, ¿no? Se hace una pequeña introducción que le vamos a conocer como la introducción a la economía política. De 1857 a, 1867, ¿no? Que son los 10 años, los otros 10 años, o los 9 años del 68, desde el 58 al 67, Marx lo que va a hacer es elaborar borradores. Miren, lo que conocemos como el capital, el tomo primero, solamente el tomo primero, para pasarle a Carlos, porque vi que prendió pero que me disculpe, nada más, tantito, ¿no? Lo de, todo lo que conocemos como el tomo primero, para que Marx pudiera concentrar el tomo primero, se hicieron muchos borradores. O sea, Marx se dedicó a hacer borradores específicamente. Están los borradores del tomo uno,
están los borradores que va a tomar, por ejemplo, el sexto inédito, donde va a hablar de la subsunción formal y real, van a estar los cuadernos tecnológicos, van a estar los cuadernos de la plusvalía relativa. O sea, tiene muchísimos cuadernos para poder concentrar lo que va a ser. De hecho, el proyecto original de los primeros este, 10, 13 capítulos estaban concentrados en lo que vamos a conocer como el famoso sexto inédito. O sea, el sexto inédito es el capítulo uno, 2, 3, 4, el 5, y el sexto inédito es del 6 al capítulo 13, que después ese sexto inédito lo va a desarrollar, ¿no? En lo que va a ser capítulo 7, en el capítulo del capítulo 6 al capítulo 13, que es el de maquinaria y gran industria, si no mal recuerdo. O sea, imagínense lo que desarrolló Marx y cómo estaba desarrollando todo este proceso. Entonces, la cuestión, hay una pequeña traducción que va a hacer Bolívar Echeverría sobre la manufactura, etcétera, y es un pequeño, o sea, el capítulo de la manufactura, la cooperación, la manufactura y la gran industria, Marx los condensó en un pequeño manuscrito de como de 30 hojas. Después ese manuscrito lo desarrolló en lo que vamos a conocer como los capítulos de la cooperación, manufactura y gran industria, que ustedes nada más revisen el tamañote que salió de esos capítulos, ¿no? Entonces, desarrolló todo ese proceso. El otro son los famosos cuadernos tecnológicos, si no me recuerdo que se les llamó, que es una traducción que hace Enrique Dussel, ¿no? Del 63 al 64, ¿no? 3 años después, 3 años antes de poder desarrollar. Entonces, Marx se puso a discutir ampliamente el tema del capital. O sea, imagínense todo lo que tuvo que discutir. Para que todo eso que discutió, desarrolló las cartas, el primer capítulo que no le podía quedar porque no era no se podía entender y no porque no escribiera mal, porque escribiera mal Marx, sino porque era muy difícil aplicar la dialéctica a la mercancía. Fue mucho tiempo, demasiado tiempo. Hasta que en 1867 aparece el Capital. Y ustedes van a decir, bueno, ahí se terminó el tema, ¿no? Ojo con el dato que les voy a decir. De 1867 a 1880 se hicieron cuatro redacciones, al menos las que conocemos, cuatro redacciones nuevas del capítulo primero. Es decir, que la redacción que tenemos nosotros tiene otras cuatro redacciones que trabajó Marx en cuatro publicaciones diferentes. A eso hay que sumarle la traducción que va a hacer al francés, que se va a hacer al francés, que él la revisó, que este es otro problema, pero al menos en el primer capítulo, en el primer capítulo, al menos en el primer tomo, ni siquiera fue un libro terminado, porque hubo muchas cosas que Marx quiso meterle mano para poder desarrollarlo mucho, o sea, que pudiera quedar mucho más completo. Entonces, hubo cuatro ediciones después, que si no mal recuerdo, en vida de Marx, y en las cuatro Marx le metió mano. Es decir, la redacción original no tiene nada que ver con la última redacción que hizo Marx. Y ahí viene el problema, ¿no? El problema viene que las traducciones van tomando una de estos cuatro movimientos. Entonces, tenemos también cuatro miradas de Marx sobre el capital. Entonces, por eso cuando alguien llega y les diga, no, mi verdad es el capital, bueno, si ni siquiera tenemos, no sé, las cuatro versiones, ¿no? O sea, tenemos en México, nada más tenemos una de esas cuatro versiones. Ahora que alguien les venga a decir que no, es que mi verdad es el capital, yo soy el que es el capital, yo solamente puedo decirles, si ustedes dicen que están en contra mía, ¿no? Los conocemos, ahí en la Facultad de Economía populan muchos de estos de que no, lo que yo digo es verdad y todos ustedes no. Entonces, todo esto era para comentarles el contexto histórico de dónde está construido el capital, y sobre todo, específicamente, pues que, o sea, pues no se preocupen si estamos en desacuerdo en algunas cosas, porque la misma construcción del capital no te da para tener un conocimiento homogéneo, ¿no? El mismo capital te convoca a ser dialéctico, ¿no? Y lo comenta al inicio Marx en el prólogo, ¿no? Este libro es para los que les gusta pensar, ¿no? Para los que les gusta ser libres, ¿no? Entonces, eso también creo que es un compromiso que hay que desarrollar, en términos generales. Bueno, a pesar de esto, si Carlos quieres, participar, adelante. Carlos López.
No, no, ahorita no, Jonathan. En un ratito sí, con todo gusto, ¿eh? Porque aquí me llegó el fontanero y le estoy dando instrucciones, cabrón. Entonces, dame chancecito. Ah, sí, sí, no, no hay ningún problema. No sé, hay más compañeros, pero tampoco los voy a andar obligando, ¿no? Porque no me gusta eso de andar siendo tiránico. Eh, entonces, bueno, es un comentario, al margen. Y el otro comentario que nos convoca, Yap, es el tema del fetichismo de la mercancía, que me parece que es otro elemento muy importante. Porque si ustedes revisan el capital, ¿no? El capital, el fetichismo de la mercancía, solo va a salir y solo va a estar en términos generales en el capítulo, en el capítulo primero, en la sección cuarta. ¿No? O sea, si ustedes buscan el fetichismo de la mercancía, en los apartados y en los capítulos, solamente aparece en el primer capítulo. ¿No? Ese es un problema, ¿no? Es un problema porque como que pareciera que Mar solamente ahí lo toca y se desaparece. O sea, ya se fue el fetichismo de la mercancía. Y que solamente aparece en ese lugar, ¿no? El problema con el fetichismo de la mercancía es que, según Néstor Cohen, el audio que nos convoca el buen Yap, y también otros audios y otros materiales que pues, los puedo yo compartir, es que el fetichismo de la mercancía no solamente aparece allí, sino que el fetichismo de la mercancía es el eje articulador de la obra del capital. O sea, está en todo el capital. Y esa es una discusión que la tendríamos que poner en contraposición a la posición altuseriana. Porque Luis Althusser lo que dice en sus textos es que si ustedes quieren ser economistas marxistas y quieren aprender economía política, ustedes tendrían que leer a partir del capítulo 5 hacia adelante, porque los primeros 4 capítulos hay reminiscencias hegelianas, y que entonces no tendríamos que leerlo porque pues, ahí Marx todavía es medio hegeliano, ¿no? Entendiendo también que los primeros 3 capítulos forman parte de lo que se va a conocer la contribución a la economía política. Si ustedes revisan los 3 capítulos del Capital y revisan la contribución a la economía política, son los primeros 4 capítulos, más o menos son los primeros 4 capítulos. Entonces menciona, está Althusser, ¿no? La contribución es en el 59, por supuesto. Dice Althusser, ¿no? Bueno, pues es una cuestión de ahí, ¿no? O sea, no sé, Marx estaba en un sueño idílico y se acordó cuando era joven y dijo, ay, no, qué chido era ser hegeliano. Entonces pongo en el Capital los primeros 4 capítulos. Y entonces, frente a esa posición, hay toda una serie de marxistas que han dicho y han manifestado que el fetichismo de la mercancía es la clave del capital. Es la clave del capital. Es una discusión. O sea, si ustedes dicen que no, también, ¿no? Porque la otra idea sería el imperialismo, que es otro tema muy interesante, ¿no? O sea, las teorías del imperialismo son innovadoras. O sea, Marx no tiene nada que ver con el imperialismo. Bueno, yo les diría, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? Porque no es tan así, ¿no? Marx en el Capital tiene un profundo conocimiento de lo que se va a conocer como el imperialismo. A lo mejor no se llamaba así porque es una palabra que después se va a acuñar tiempo después, pero todas las leyes del imperialismo que sostiene Rosa Luxemburgo, que sostiene Bukharin, que sostiene el propio Lenin, no son innovadoras, o sea, ya estaban en el Capital. O sea, díganme en el imperialismo fase superior, ¿qué cosa puso Lenin que no haya puesto Marx en los 3 tomos? Nada. La guerra está en Marx. En el tomo 2 hay una teoría de la guerra comercial, política y económica. Comercial, política y militar. El control de los territorios, el tomo segundo, hay una teoría muy importante sobre la cuestión de los territorios. La cuestión del capital bancario, el capital financiero, tomo tercero. La cuestión de los rentistas, tomo tercero. Es decir, todo, absolutamente todo está dentro de la teoría del imperialismo. Ahora, es claro que esa sería una posición, pero hay otros marxistas que han dicho que la postura general es el fetichismo de la mercancía, que todo lo recubre el fetichismo de la mercancía. Entonces, bueno, eso es muy importante ponerlo en el centro, o sea a consideración de ustedes que sean primerizos
o que sean más avanzados en el marxismo, ¿ustedes qué opinan sobre estas discusiones? O sea, para ustedes, ¿qué es lo que les da? O sea, ¿ustedes dónde se posicionarían? O sea, ¿sí es el fetichismo de la mercancía el centro del marxismo? ¿Es las teorías del imperialismo? ¿Es como dice Althusser, ¿no? O sea, vámonos, no veamos la teoría del valor y nos vamos completos del capítulo 5 hasta el infinito. ¿Es la filosofía de la praxis, como diría de alguna manera Sánchez Vázquez, ¿no? Es la dialéctica materialista, como diría Lukács, es la dialéctica histórica, como diría Rosa Luxemburgo, es el materialismo histórico, como dirían los clásicos leninistas. Es una discusión muy amplia, o sea, cuando nos dicen materialismo dialéctico y materialismo histórico, bueno, esa es una posición que son muy válidas, ¿no? O sea, son muy válidas. Pero aquí el tema es que no son las únicas. O sea, hay toda una discusión muy amplia y ahí es donde entra el fetichismo de la mercancía, como el eje articulador en términos generales, ¿no? Entonces, ese me parece que es una discusión bastante interesante, ¿no? Junto también con la historicidad del capital. La primera parte, ¿por qué fue interesante poner en el centro? El capital, y para darle la palabra a Leopoldo, el capital no es una obra, no es una obra, y concluiría con esto, no es una obra académica, es una obra militante. Eso se les olvida a muchos camaradas, ¿no? Y cuando dicen, no, vamos a estudiar el capital, no, ¿cómo crees? Vamos a jugar a la escuelita, vamos a jugar. O sea, el capital es una obra de convocatoria militante. O sea, queremos ser militantes y queremos ser los soldados de la revolución socialista, soldados pensando en los soldados de guerra intelectual, guerra política, guerra económica, no guerra militar, ¿no? Porque no estoy hablando de eso. Eh, este, bueno, si queremos ser los soldados de la revolución, tenemos que tener herramientas, tenemos que tener armas revolucionarias. Y discúlpenme, pero si vamos a jugar con armas pequeñitas, ¿no? Pues no, necesitamos misiles, ojivas nucleares, en pocas palabras. Por eso esa parte que dice Jab es muy interesante, ¿no? O sea, es una bomba, ¿sí? Pero es una ojiva nuclear, o sea, estos libros, ¿no? Estos ya son ojivas nucleares contra la burguesía, ¿no? O sea, no le estamos mandando hay unas granaditas, ¿no? O sea, le estamos mandando ojivas nucleares. Entonces, es una herramienta revolucionaria. O sea, siempre hay que pensar en eso, ¿no? O sea, el capital este, se descontextualiza y se desesencializa cuando solamente lo pensamos como una obra académica. O sea, tiene que ser pensado como una obra revolucionaria, ¿no? O sea, eso es muy importante. Pero bueno, ya tenemos participaciones, qué bueno. Espero, ¿no? Primero va Carlos y después Leopoldo, porque Carlos la pidió antes. Ahí me disculpo con Leopoldo, nada más, pues sí, él la pidió antes y andaba ahí con el fontanero, ¿no? Dando instrucciones. Pero bueno, Carlos, dale, camarada Carlos. Sigo aquí con un ojo al gato y otro al garabato, pero pues lo que planteas es importante, es una definición política, el núcleo de nuestro pensamiento, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí nos hemos educado en el materialismo dialéctico y en el materialismo histórico. Y no todos hemos pasado por la lectura de los revisionistas, como ese tipo que mencionas que me revuelve el estómago, Luis Althusser, ¿no? Y como él hay muchos, yo me acuerdo los debates allá cuando estaba yo en economía en la UNAM. Él estaba en la facultad, si no me equivoco, de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, había ahí fuertes discusiones. Yo todavía no tenía los elementos para discutirle, pero mi hermano sí. Mi hermano, que después fue maestro de la Universidad Veracruzana, pues sí se daba unos agarrones con él y ahí delante de todos ¿cómo se llama? Lo encuadraba como un revisionista. Ya que él era un intelectual y mencionaba a los intelectuales europeos y la chingada. Bueno, la cosa es que esa definición yo pienso que nos congrega aquí también,
creo que no tenemos todos los elementos teóricos como para fundamentar, tienes tu razón. Necesitamos no solo misiles de corto alcance, necesitamos bombas nucleares, ¿no? Porque estamos peleando contra todo un aparato teórico bien establecido desde la época del nacimiento el que le dio origen al capitalismo, ¿verdad? Y nosotros llevamos una gran desventaja porque fue hasta que llegó Marx y Engels cuando esto tomó forma, es decir, años después tomó forma a partir de un fundamento filosófico. Para mí, quiero dejar claro que para entender el capital necesitamos tener también todo un camino filosófico recorrido, ¿sí? Necesitamos manejar lo válido del capital, que es el método, ¿sí? Porque cuando dicen, no, es que pues el marxismo está obsoleto desde la caída del muro de Berlín, pues ya son otras condiciones, ya no se aplica, Marx habló mal de México y la chica. Entonces, bueno, Marx planteó de acuerdo con lo que existía en su época, ¿verdad? Todo lo anterior lo retomó y también hizo proyecciones que no las menciona como proyecciones, pero están ahí en su obra. Y la idea de nosotros es aplicar su método para analizar la realidad concreta, ¿sí? Es decir, si nosotros estamos pensando en todavía estar analizando la época de la máquina de vapor, pues estamos jodidos. Y estamos a analizar la realidad concreta, porque necesitamos hacer un programa para los socialistas, para México, incluso para América Latina. Lo que se está construyendo, esa unidad de los socialistas, pues vamos a encontrar un chingo de distintas posiciones políticas y visiones, y los que vienen del estalinismo y los que venimos del trotskismo, etcétera, y pues ahí no podemos darnos un agarrón. Necesitamos establecer principios teóricos para poder establecer un programa de gran envergadura, de muchos años, mínimo de 50 años, ¿verdad? Para transformar este país, que implica desde este tipo de discusiones como la organización y como la preparación política e incluso militar. Entonces, a mí, pues tú me dejas muy apantallado con tus exposiciones y partimos pues de un fundamento filosófico. Si no manejamos nosotros ¿cómo se llama? La dialéctica y todo de dónde viene eso, las transformaciones que ha sufrido, etcétera, pues no llegamos a Hegel, ¿verdad? No llegamos a Hegel y de ahí no podemos saltar a Marx. No podemos entender por qué Marx puso la dialéctica, pues volteó la dialéctica de pie, la puso de pie y formuló el materialismo dialéctico, ¿no? Porque sí es difícil, yo creo que para todos es difícil todavía y después de muchos años entender al mismo Hegel, ¿no? Y entender a Kant y ese tipo de cosas, pero lo tenemos que hacer. Yo creo que no podemos aquí dar cursos específicos de esos, tenemos que ser muy autodidactas, ¿sí? Entonces, a partir de eso, bueno, pues ese misil nuclear empieza con el núcleo del análisis del capital, que es pues la mercancía, ¿no? Todo es mercancía. Y para donde volteemos en el capitalismo, todo es mercancía. Antes no era así. Incluso todavía en algunas comunidades, aunque esta es una formación social capitalista, pues existen todavía formas más primitivas de relación económica entre algunas comunidades, como es el trueque, por ejemplo, ¿sí? Ya mucho menos, ¿no? Sobre todo en otros países. En México ya menos, están muy aburguesados las comunidades, las pobrecitas comunidades, ¿no? Que nos pintan como los pobrecitos y los originarios y la chingada. Vayan ustedes allá a Chiapas a ver la porquería de sistemas que tienen las comunidades, ¿cómo se llama? Los usos y costumbres donde venden a las niñas todavía y pinches pedotes que andan ahí y ahora ya colaborando con el crimen organizado. Bueno, entonces, este tipo de construcción requiere pues una profundización. Empezar con el capital. Fíjense que siempre que nosotros en los círculos de estudios, desde que yo estaba en la preparatoria popular Mártires de Tlatelolco, no sé
si la conozcan, estaba en Liverpool número 66 en la colonia. Creo que todavía no había nacido Jonathan, pero yo ya estaba ahí, ya andábamos ahí tomando camiones y haciendo desmadre y medio por Insurgentes y ahí en la glorieta, y nos correteaban, nos madreaban, y andábamos ahí boteando y repartiendo, y la Federal de Seguridad atrás de nosotros, y le dije, bueno, desde entonces, en los círculos de estudio, empezábamos con cosas gruesas. Oye, pues empezar con el capital, pues digo, a la vuelta de los años digo, pues que estamos apendejados, ¿cómo chingados íbamos a, como tú decías la vez pasada, ¿no? En la escuela, pues estudiabas tú el capital y logras estudiar y regresabas pensando que ya lo hacías y te daban una nalgada. Y igual a mí, ¿no? Yo pienso que debemos tener un método. Hay cosas muy... Yo he visto algunos manualitos sencillos, sobre todo, fíjate, de los formadores venezolanos, que me parecen muy importantes, ¿sí? Mucha gente de mi generación empezó el marxismo leyendo a Marta Harnecker, los conceptos elementales del material. No mames. Es decir, a partir de lo, digo, y deformó a esos compañeros porque se quedaron en un nivel así muy estructuralista, ¿no? Entonces, y luego para llevar el tránsito a los textos originales del Capital, pues fue mucho, muy, y de Lenin también, ¿no? Fue mucho, muy, sí, y luego pues nos enfocamos mucho en Lenin porque estábamos organizando, estábamos en la lucha cotidiana del México real. Entonces dejamos un poquito atrás los textos de Marx y luego pues estábamos ahí leyendo a Marx. No podíamos llevar mucha biblioteca en las mochilas para andar caminando por la pinche sierra, ¿no? Entonces pues era un desmadre, ¿no? Hay una foto del Che Guevara, compañeros, en donde está arriba de un árbol leyendo, no sé qué leía, ¿no? Y yo cuando lo veo le digo, eso no es cierto. Pues el Che Guevara, si estaba arriba de un árbol, estaba en una posición de vigía y no podía estar leyendo, distrayéndose leyendo. O sea, él le tomaron esa foto porque se puso en la pose, ¿no? Bueno, pero bueno, la cuestión es de que, compañeros, yo lo que llamaría es, si quieren, hacemos pues también talleres sobre cuestiones de filosofía. Pienso que para mí lo fundamental para entender a Marx es la filosofía, ¿sí? Y para entender la práctica revolucionaria, necesitamos estudiar la filosofía de la praxis, a la que hizo relación Jonathan, que también es otro tema relacionado, pero bien, es otro ámbito, ¿no? El capital como llamado, como instrumento militante, tiene razón, porque son nuestras herramientas para discutirle, poner en evidencia el capital, cada elemento del capital, discutirle y no mañana ni pasado, ni tampoco con los teóricos de las universidades, con los que viven ahí en los pinches cubículos de las universidades ganando un buen billetote. No. Es hacer los planteamientos desde nuestra trinchera de lucha, desde nuestras organizaciones, a la derecha, a los conservadores, a los que están pidiendo la intervención norteamericana, a esos que dicen que el actual gobierno pues ha destruido todo, que México está destruido, ¿no? Y no tanto es por salvar a este régimen, ¿verdad? Al régimen de la 4T, sino sobre todo para ir construyendo, desbrozando el camino para lo que los socialistas van a proponer, el programa de la revolución socialista, ¿no? El programa de la revolución permanente. Yo tenía aquí preparado porque pues tengo mi libro del, ¿cómo se llama? De Capital Rayado desde hace muchos años, ¿verdad? Y iba aquí a poner, bueno, no se ve o si se ve, quién sabe. Eh, eh, sobre todo en la cuestión de las definiciones que hace Marx, pero me llevaría mucho tiempo. Creo que como lo ha expresado Jonathan, me parece muy bien, ¿sí? Y, pero pues ya me cambió la pichada. Yo hasta aquí lo dejaría. Al rato, sobre lo que haya de exposiciones, pues ya podría debatir. Muchas gracias, Jonathan. No, a ti, Carlos, no, pues es importante todo lo que has mencionado. Ahí para pasarle a Leopoldo después, rápido, pues se dice mucho que en la guerrilla, o se cuenta mucho que en la guerrilla cubana, eh,
el Che Guevara hacía círculos del Capital, que los ponía a leer el Capital a los soldados. Se cuenta por algunos biógrafos que eso hacía el famoso Che Guevara, y cuando él estuvo en la Secretaría lo que se puede conocer como la Secretaría de Economía, pues él hacía círculos de estudio del Capital, ¿no? O sea, es decir, algo le sabía, ¿no? El Che Guevara a estos temas y la convocatoria sobre la lectura del Capital. Hay otra cosa por ahí que comentas que ahorita lo voy a desarrollar, si es que se puede, pero bueno, Leopoldo y después, no sé quién quiera que levante su mano. Leopoldo. Sí, muchas gracias, Jonathan. Bueno, retomo lo que dijo el compañero, ay, se me va el nombre, perdón, sobre la praxis, ¿no? Yo pienso la praxis de la praxis es algo que me preocupa a mí mucho, porque al final creo que nos atrapa la historia. Bueno, voy a tratar de ordenar. Yo estoy de acuerdo que el trabajo enajenado es la parte sustantiva del problema, ¿sí? Y hay dos variantes, lo subjetivo y lo concreto, por ponerle un nombre. Y esto yo lo aplico a lo que es la teoría del conocimiento. O sea, me da idea que la teoría del conocimiento tiene que ver con todo esto, ¿no? Con la enajenación y la explotación, que históricamente para mí siempre se ha dado, ¿sí? En los animales también se da esas condiciones, ¿no? De que es la violencia, el cuerpo, los sentidos, todo esto tiene ese orden, ¿no? Ah, y eso me lleva primero a pensar si hay una relación entre teoría del conocimiento y el marxismo, y más que el marxismo, ¿no? Luego yo me hago preguntas a partir de esto, por ejemplo, que va armado con lo primero. ¿Qué entendemos por lucha de clases? Si la lucha de clase es lineal. Si a veces eso es lo que me preocupa, ¿no? Aunque tú has dicho que es histórica y a lo mejor hay otras formas de interpretar, ¿no? Pero sí me preocupa porque cuando pensamos en esa línea nos alineamos de una manera y ya no podemos agregar cosas, ¿no? Y un poco también que ahí lo tengo como pensado, lo que es el fetiche de la mercancía y el fetiche del capital, que tiene que ver con la explotación. Ay, 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 se me está yendo la idea central. Bueno, mi idea central es qué tipo de prácticas hacemos. Actualmente, por ejemplo, hacemos crítica del capital, pero a la hora de construir, pensando los planteamientos que hace Carlos Marx de lo que sería una sociedad comunista. O sea, ¿por qué no pensamos cómo ir avanzando estos procesos con, con hechos muy concretos, ¿no? Hablamos de sindicalismo, tenemos todo un marco teórico, pero a la hora de las ejecuciones en el plano de la praxis, creo que estamos muy cortos y no nos atrevemos a romper la economía del capital. Y me preocupa porque a veces somos muy lineales en eso. O sea, yo he oído mucho, oye, cuando lleguemos al poder, vamos a aplicar todo lo que estamos diciendo. Y llegamos a la toma del poder y simplemente no. O sea, nos volvemos, no sé, revisionistas o programas que tienen que ver con lo establecido. Y en esta que tú hablabas hace rato me vino a la memoria, no sé si alguien conozca, Ángel Carabeo Orueta, ¿sí? Y él escribió un libro que se llama El ocaso y la catástrofe final de la civilización de las mercancías. Entonces a mí este señor me ha dado luz y además que es así medio
terminó en la India. Sí, con la onda así media mística, pero muy interesante. Bueno, entonces mi planteamiento está ahí, no sé si me logran entender, que para mí es fundamental. Si no atacamos eso, seguiremos teorizando, 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 y volveremos a teorizar y frente a lo que está pasando ahorita, ¿no? ¿Qué podemos hacer como pequeños avances que nos permitan vislumbrar otra manera de hacer las cosas? Gracias. Sí, 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 muy interesante. Eh, no veo más manitas por ahí. Hay invitarlos a que se sumen. Eh, Tocaba un tema, me parece que muy importante, Carlos, y después toco el de Leopoldo si me da tiempo, se suman las manitas, pues me detengo. La cuestión de la aplicación del capital, ¿no? Que es un tema muy importante, ¿no? O sea, antes de resolver el problema de construir, ¿no? Es de ir hacia la construcción de una sociedad nueva, la pregunta que nos tenemos que hacer es si el capital es vigente en el siglo XXI. Es una pregunta necesaria, ¿no? O sea, es una pregunta necesaria que aunque la respuesta ya está prevista, pero es una pregunta que nos tenemos que hacer. Porque nosotros no podemos decir, es decir, yo soy economista, ¿no? Doy economía di economía en la UNAM, en Hidalgo, y di economía en una particular. Yo ahorita estoy en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ¿no? Estoy dando economía. Y enseño también los modelos neoclásicos, porque pues, están en los planes y programas de estudio, pero pues yo por debajo le meto marxismo. ¿Por qué es esto? No? La pregunta, ¿por qué es? ¿No? A ver, no. O sea, si la economía en general tiene muchas herramientas, ¿por qué yo exijo o me exijo saber el capital? Cuando a lo mejor muchos de los materiales que me están dando en los recursos pedagógicos de economía son más novedosos en términos del tiempo. O sea, pues tienes manuales de hace 5 o 10 años, hace 5 años, ¿no? Con ediciones y reediciones y los autores todavía viven, etcétera, ¿no? O sea, es el pensamiento, digo, ¿por qué yo exijo seguir estudiando el capital? ¿No? Porque lo sigo estudiando y sigo yo defendiendo su aplicación, que en las clases yo lo que hago, ¿no? O sea, yo nada más veo ahí los temas, veo los tal, los estudio y ahí voy viendo a ver dónde es que voy a meter el capital por debajo, ¿no? Así como si fuera un misil submarino, de un submarino, ¿no? Que vaya por debajo del océano, ¿no? Y pues ahí entra, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque la primera pregunta que nos hacemos es si lo que estoy enseñando, lo que estoy estudiando, tiene una aplicabilidad para mi contexto histórico. Y la pregunta es esa, o sea, yo no estoy aquí mediando un foro sobre el capital porque no crea en el capital. No, bueno, de hecho ahí soy fundamentalista. O sea, pues ustedes me conocen en otros lados, sí soy mucho más heterodoxo, ¿no? No, no, no. Me gusta la obra de Trotsky, también me gusta un poco me gusta la obra de Stalin, me gusta el trotskismo, me gusta el stalinismo, es decir, yo les leo de todo, ¿no? Ahí sí soy muy, muy fundamentalista. Y también les leo a la derecha, en los periódicos, etcétera, ¿no? O sea, no les hago caso, pero los leo. Pero en el sentido del capital soy fundamentalista, ¿no? O sea, ahí sí, no me mueven, ¿no? O sea, yo sí soy de los que el capital, el capital, el capital. Porque yo considero, con lo poco que yo entiendo del capital, que es una obra que te explica tu contexto histórico. Y para poder hacer análisis concreto de la realidad concreta, necesitas un armazón teórico muy poderoso para poder desarrollar lo que está pasando. Y aun cuando la realidad en el siglo XXI se muestre muy diferente, toda esa realidad, ¿no? De tecnología, del desarrollo de las redes que nos conecta a todo el mundo, todo lo que nos maravilla, ¿no? Carros, ya va a haber carros que se manejan solos, ¿no? Bueno, pues todo eso gira sobre la base de la teoría del valor. Es algo muy interesante. O sea, el capitalismo quiere desarrollar todas sus fuerzas productivas para poder zafarse de la ley del valor. O sea, el capitalismo es muy claro. O sea, el capitalismo sabe muy bien
que la ley del valor está intrínsecamente en su propio proyecto y que la teoría del valor es la causa de las crisis estructurales y las crisis cíclicas del proyecto. A los primeros que les interesa que la ley del valor no se aplique en el capitalismo es a la burguesía. Porque si ellos logran zafar la ley del valor con su propio modelo civilizatorio, entonces las crisis dejarán de existir. Y si dejan de existir las crisis, entonces el capitalismo se podría reproducir en infinito. El problema con el capitalismo es que está enajenado y no quiere comprender o no puede comprender que no puede existir capitalismo sin teoría del valor, trabajo. Entonces, la teoría del valor trabajo, que es esta construcción de la crisis entre el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Que es la crisis estructural, ¿no? O sea, cómo el valor de uso está subsumido al valor de cambio y en esta subsunción se rompe el tejido, se rompe el tejido social y al romperse el tejido social, pones a la sociedad en un estado de muerte, en donde el estado de muerte tiene que convocar un eje civilizatorio para poder más o menos mantener la civilidad entre en estas condiciones, hay una crisis estructural, que esa crisis estructural se va a convertir en una crisis cíclica. Entonces, es el tema central. O sea, el tema central es que nosotros leemos el Capital porque en el Capital están las leyes fundamentales del capitalismo. Existan máquinas de vapor o existan trenes bala, existan rifles como en el siglo XIX o existan bombas nucleares, ¿no? Sea la Unión Soviética o sea China, ¿no? Exista Bitcoin o no exista Bitcoin. Las leyes fundamentales del capitalismo se basan en la ley del valor. O sea, la ley del valor es lo que traza todo ese proceso. Ahora, el punto central es cómo llegamos de una mercancía, ¿no? Aquí les voy a enseñar mi artesanía, ¿no? Que es una mercancía. Esto es una mercancía, porque yo la compré. O sea, yo fui a Teotihuacán, ¿no? Después, bueno, fíjense cómo esto que es tan sencillo aplica la ley del valor. Yo fui a Teotihuacán, ¿no? Y en Teotihuacán compré esta cosa. ¿Por qué? Bueno, pues lo que haya sido. A lo mejor no tuve que haberla comprado. No tuve que haberla comprado, pero compré esta mercancía. Entonces, que dicen ahí que para sonar como jaguar, efectivamente, ¿no? Es un fetiche también, ¿no? O sea, fíjense, aquí hay un fetichismo de la mercancía. Lo que yo no puedo hacer, se lo transporta a la mercancía y entonces la mercancía hace una función que yo no podría hacer. Fetichismo de la mercancía, por supuesto. Pero bueno, fíjense, el tema central. Entonces, esto que es una mercancía, o sea, que esto es la mercancía, este es el fundamento, si vemos esto como mercancía, esto es el fundamento del sistema capitalista. Ahí está el fundamento del sistema capitalista. Todo lo que está hacia arriba, o sea, todo lo que es la bolsa de valores, el Amazon, ¿no? ¿Qué les gusta? Todas las plataformas digitales, toda la soberbia con la cual se muestra el capitalismo a nivel tecnológico, depende exclusivamente de que exista la mercancía. Todo eso se desarrolla porque exista la mercancía. Entonces, bueno, ese es un punto central, ¿no? O sea, porque ustedes pueden decir, no, pero el Bitcoin no es mercancía. Ah, chingado, ¿no la vendes? O sea, por supuesto, eso ya tiene que ver con otros mecanismos mucho más poderosos o mucho más complejos, lo entendemos, pero el fundamento de la mercancía está ahí. Ustedes pueden decir, no, pero mi imaginación no es mercancía. Ah, ¿no? ¿Están seguros ustedes que su imaginación no la mercantiliza el capitalismo? No la intenta volver mercancía y su imaginación en última instancia sirve para producir mercancías. ¿Cuál es la mercancía más importante del ser humano? El ser humano no es mercancía, pero ¿cuál es su mercancía más importante? La fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo no es irte con un albañil, o como un albañil, a montar ladrillos. La fuerza de trabajo tiene que ver con dos componentes. El desgaste orgánico, que es la chamba física, y la chamba espiritual de los nervios del sistema el desgaste del sistema nervioso, que es la cuestión espiritual. Y la imaginación es producto del desgaste del sistema nervioso. Y siguen pensando muchas personas como Denise Dresser, no, yo ya no soy una proletaria porque yo tengo un medio de producción, mi cerebro.
No, o sea, no entiende Denise Dresser que su cerebro es fuerza de trabajo y que la fuerza de trabajo es su mercancía y que lo que está vendiendo es una mercancía. O sea, de esa naturaleza es la posición en la cual se construye en términos generales el capital. O sea, pone en el centro el modo civilizatorio del sistema capitalista, que es la mercancía como su plataforma civilizatoria. Esa es la civilización capitalista, la mercancía. Entonces, por supuesto, la ley del valor gira. Ahora, estas discusiones que les voy a comentar, las he tenido en las facultades que yo he dado clases, porque he dado a nivel licenciatura. Eh, los alumnos siempre me dicen, no, profesor, Marx no tiene razón, porque por ejemplo, la cuestión del agua en el desierto, dice, el agua en el desierto es más cara porque es escasa. Y les digo, no es así. El agua en el desierto se vuelve más cara porque tiene que ver con el tiempo de trabajo que se necesita para poder sacar el agua y poderla mandar a ese lugar. Y el transporte sí genera valor, ¿no? Que eso lo menciona Marx. Entonces, todo eso, todo eso en términos generales hay que ponerlo en el centro. O sea, el sistema capitalista es un modelo civilizatorio en donde la mercancía está en el centro y la mercancía está determinada por la contradicción valor de uso y valor o valor de cambio. Entonces, frente a este proceso, bueno, pues hay que entender que es muy válido lo que dice Carlos. Nosotros no podemos de alguna manera zafarnos del capital porque el capital te da los elementos fundamentales para entender el sistema capitalista. Para ponerlo así, bajita la mano, si ustedes me preguntan, te da los elementos para entender todo el sistema capitalista. Todo, absolutamente todo lo que está generando están en la base del capital. Y segundo punto, para cerrar y ver que los compañeros pues puedan seguir participando, seguirlos invitando a que alcen la mano, a que tomen la palabra. El otro tema que me parece también muy, pero muy importante que en este sentido es la cuestión de la construcción de una situación, de una solución. Ahora, ¿el capital sirve para eso? Sí sirve, pero, pero es insuficiente. O sea, es que ahí lo que hay que plantear en términos generales es que la filosofía de la praxis, que sí está planteada en el capital, pues nosotros, no, o sea, yo no puedo extenderme hacia allá porque estaría fuera del programa que nos convoca a esta sesión. Pero si ustedes quieren entender la manera en cómo le hace el marxismo para poder generar una solución, pues tenemos que ver con la teoría de la táctica y la estrategia revolucionaria. Y eso está en Lenin. ¿No? O sea, es decir, o sea, el que se nos acusa a los marxistas de ser solamente intelectuales es falso, porque nosotros aplicamos la teoría de Lenin. Nosotros aplicamos la teoría de la praxis revolucionaria de Lenin que está en el quehacer. Entonces, puede o no puede gustar. Eso estoy de acuerdo. O sea, puede o no puede gustar, puede o no puede haber discusiones, pero la idea de plantear el capital y la idea de poder plantear la operatividad del capital en el siglo XXI no tiene que ver con una cuestión de hacer una escuelita o de estar teorizando. Está diseñada para poder ser aplicada dentro de la teoría revolucionaria leninista, que en este caso es el quehacer, ¿no? Que está conformada en tres, cuatro elementos muy importantes, ¿no? Sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria y viceversa. La cuestión del fundamento de los tres pilares del marxismo, ¿no? Que sería en todo caso lo que ya comentaba, lo que ya se comentaba, materialismo dialéctico, materialismo histórico y el capital. Tercero, la creación de los revolucionarios profesionales, la creación de los revolucionarios profesionales y cuarto, el periódico. ¿No? O sea, eso me parece que es lo importante. O sea, esto que estamos haciendo aquí no es jugar a la academia. Se está aplicando en términos generales la plataforma leninista clásica. Esa plataforma leninista que le sirvió al camarada Lenin a poder proyectar los bolcheviques y después proyectar los soviets. Esta misma plataforma histórica que se desarrolló en Vietnam con Ho Chi Minh,
en la China con el gran Mao y en la gran Revolución Cubana. Si en la Revolución Cubana también hubo teoría revolucionaria, todo lo que da. O sea, no solamente fueron las armas, andar matando gente. No, hubo una aplicación muy importante sobre la teoría revolucionaria. Yo diría, sobre esta existe otra plataforma, ¿no? Que es la de Rosa Luxemburgo, las huelgas generales o la huelga política de masas. Que otra vez, ¿no? Si ustedes leen la URSS, ustedes leen la Revolución Cubana, leen la Revolución China y la Revolución de Vietnam, o sea, la guerrilla, la teoría leninista y abajo la teoría de Rosa Luxemburgo. O sea, aquellos que dicen que Rosa Luxemburgo no hizo nada por la Revolución Soviética, cabrones, la única que estuvo peleando durante mucho tiempo, de 1900 a 1917, la que estuvo peleando por la concepción de la huelga política de masas, es Rosa Luxemburgo. Y Rosa Luxemburgo también se pudo verificar su pensamiento cuando en la propia revolución, al mismo tiempo que los soviets, aparecieron las huelgas. Por eso yo diría, el pensamiento marxista-leninista le tiene que hacer justicia a Rosa Luxemburgo, es pensamiento marxista-leninista luxemburguista. Cuando uno lee todo lo que pasó en la China, o sea, sin las huelgas, la famosa guerra prolongada de Mao, no hubiera sido imposible. Ho Chi Minh, también sin las huelgas, lo que pasó en la Revolución Cubana. Ahora, también en eso, la situación de la teoría de Lenin. O sea, es importantísimo. Entonces, aquí estamos aplicando teoría leninista clásica. Eso debe de quedar muy claro que se está construyendo sobre esa teoría leninista clásica. O sea, no estamos convocando únicamente a la escuelita, porque entonces sí, no, pues mejor nos vamos, hay otros lugares que lo hacen mucho mejor. Aquí la idea tendría que ser específicamente poner en el centro que hay una teoría revolucionaria. Ahora, si ustedes a mí me preguntan, además de la teoría revolucionaria de Lenin, también tendríamos que estar contemplando la teoría política de Rosa Luxemburgo en términos de la huelga política de masas, ¿no? Que ya mis compañeros que me conocen saben muy bien que ahí también soy un perro de pelea, ¿no? Porque cuando yo escucho que mis camaradas marxistas me atacan a Rosa Luxemburgo, soy el primero que me pongo así en el centro, ¿no? O sea, ya conocerán muchos, ¿no? Ese punto. Pero bueno, y que de algunas maneras ahí está, ¿no? O sea, está muy presente en mí el pensamiento luxemburguista, ¿no? A todo lo que da, ¿no? Yo aprendí marxismo gracias a la obra de Rosa Luxemburgo. Lamentablemente yo no entré por la obra de Lenin, yo entré por la obra de Rosa Luxemburgo y le tengo un cariño grandísimo a esta pensadora del siglo XX. Pero bueno, dejar manifestado eso específicamente. Sí, ya. Sí, algo que maneja Néstor Cohen, precisamente es que estos grandes pensadores no fueron solo pensadores, fueron revolucionarios y sus aportes fueron aportes revolucionarios. Dice Néstor Cohen, incluso mismo Marx es humilde, ¿no? En el sentido de que él reconoce que yo no inventé la lucha de clases, yo no inventé muchas cosas de las que están en el Capital, sino que simplemente era algo que ya fue tomado por otros pensadores, incluso pensadores griegos, alemanes, ingleses, franceses, y que fueron retomados, ¿no? Lenin tiene una muy buena biografía de, de Marx y creo que la resume en tres partes, que son precisamente eso, ¿no? Lo que compone el materialismo histórico, ¿no? El idealismo alemán, el socialismo francés y las teorías económicas de David Ricardo y Adam Smith y estos también grandes pensadores, ¿no? Pero que y cita por ahí también una obra de Hegel también, ¿no? Que es importante, ¿no? La
¿cómo se llama? Ciencia de la lógica. Cita a Lenin, Lenin la leyó esa obra, dice, el que no haya leído ciencia de la lógica no va a entender nunca qué cosa, o no va a comprender nunca el- el- los conceptos manejados en el Capital. Pero lo que también quería expresar era de que, pues, lógicamente uno, no sé, uno cuando lee estos libros, sobre todo los de Marx, los de estos pensadores que se manejan, ellos escribieron no con el objeto solo de teorizar nada más, ¿no? Sino de abrirle la mente a los pueblos, sobre todo, ¿no? De que se percaten primero dónde están parados, en qué consiste ese sistema en el que viven, ese sistema injusto, ese sistema que es en realidad un sistema esclavista, este, bueno, incluso como lo maneja incluso el marxismo, es incluso hasta peor que la época esclavista, porque hasta él dice el esclavismo estaba regulado, ¿no? Pero también aquí el, el ser humano también se le pierde su esencia, ¿no? Su esencia humana, y también es esclavizado de una manera, de una manera, muy extrema, ¿no? Y que, eh, y que desde luego estas ideas no son nada más para que estén en los libros, así, y que estemos leyendo todo eso, sino que lógicamente incluso esta manera es una manera de lucha, aunque estamos utilizando la tecnología, en algún momento dado nos separamos de aquí y seguimos estos pensamientos en otros foros, ya más físicamente y todo eso. Hay batalla, pero también se dan, lógicamente, esta batalla que Fidel Castro creo la llamaría la batalla de ideas. Uno no sabe, ¿no? Y luego dicen, el mundo da muchas vueltas. Las luchas se pueden presentar de diversas maneras. En un momento dado, la gente se despierta con todo esto y tiene que utilizar, se va a activar, así como se activan los átomos de las armas nucleares, de las armas, poderosas, y eso va a originar que la gente se levante, se despierte, y realice huelgas, o bien realice otro tipo de luchas más, digamos, más enérgicas, ¿no? Más a la vía de hechos, digamos, ahora sí que a muerte, dijeron, ¿no? Una guerra propiamente, ¿no? Este, lo cual implica, que, incluso en un tipo de guerra, ya por ejemplo los venezolanos no están, no es un pueblo luchando contra un gobierno, sino es todo un gobierno y un pueblo luchando contra un imperio. Están en otro nivel de guerra. Nosotros estamos, en un nivel en el que, por ejemplo, México, tenemos todavía adentro demonios con los que tenemos que terminar para que sea una unidad más firme entre pueblo y gobierno, y poder pasar a una siguiente lucha, digamos, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido, estos aportes de estos filósofos revolucionarios siempre van a ser actuales, siempre van a ser necesarios, y pues para romper las cadenas, ¿no? Es todo, compañeros. Gracias por el micrófono. No, no, gracias a ti, ya creo que Carlos quiere participar. Ahí está haciendo unos comentarios, creo que es Ernesto. Espero que no se vaya porque voy a responder a esos dos comentarios que me parece que son interesantes, ¿no? Pero tiene una solución que me parece que se puede saldar fácilmente. Sí, Carlos. Paso ahorita, paso ahorita. En un momentito hago comentarios, ¿eh? Ok, ok. A ver,
Miren, ese tema específicamente, que es un tema muy interesante. Me parece que es un tema muy interesante y que la pregunta debe ser tomada con la seriedad que se requiere porque, o el comentario, porque es un comentario que atañe al círculo, bueno, o que atañe al taller y que atañe a la organización y que atañe a los socialistas, ¿no? La cuestión de no aterrizar el conocimiento, ¿no? Y que entonces se quede como un dogma. Eso es cierto, ¿no? O sea, en general, el marxismo, como cuando se toma como academia, va a tener ese problema. El problema es ese. El problema es que cuando el marxismo queda como academia, se vuelve un dogma y el dogma no puede aterrizar hacia la vida material de las propias condiciones que se necesita para poder construir un mundo mejor. La pregunta es si, por ejemplo, el que está hablando cae en ese mismo dilema. Entonces, habría que contestar ahí de dos maneras. Si ustedes se quedan únicamente con lo que están viendo ahorita, sí soy un fundamentalista religioso dogmático. Pero si ustedes conocieran al menos la obra escrita que hacemos permanentemente, yo y algunos compañeros que estamos dentro de este proceso, creo que se podría caer esa afirmación. Ahora, ¿por qué? Nosotros cuando tomamos como punto de partida el capital, lo que estamos poniendo en el centro es dónde está el corazón de la crisis en la cual estamos insertos. O sea, es importante porque entonces, miren, si ustedes van con un médico y el médico le falla el diagnóstico, no los cura. O sea, es un punto central. O sea, si tú no tienes, o sea, si tú no tienes una especialidad brutal en lo que estás haciendo, o sea, yo no soy médico, por eso yo nunca voy a poder recetar a nadie. Yo por eso voy con un médico, porque sé que un médico tiene los conocimientos suficientes para poder determinar de alguna manera, ¿no? Para poder determinar de alguna manera a dónde quiere tratar. Puede construir un diagnóstico con el conocimiento científico que le da las herramientas. Aquí el problema con la economía política es que a la economía política se le trata como algo no científico. O sea, que no tiene la importancia que tiene la medicina. Miren, si un médico falla el diagnóstico, al menos se va a matar a una persona por un diagnóstico malo. Si nosotros hacemos un diagnóstico malo, los economistas políticos o los economistas hacemos un diagnóstico malo, no estamos matando a una persona, estamos matando a decenas, a miles de personas. O sea, no estamos jugando, o sea, cuando hablamos de economía política no estamos jugando a ser académicos. O sea, lo que se pone en el centro es que cuando tú haces una decisión de economía política o de política económica, estás infringiendo en la vida de muchas personas. Y si esa política queda mal, esas personas van a morir. Hay personas que mueren por decisiones malas de economistas. Ese es un problema muy, pero muy serio, ¿no? Y que es importante señalarlo a la condición de este comentario que se está desarrollando, que es muy serio, o sea, es muy importante lo que está diciendo un compañero y que no hay que tomarlo a la ligera. Es claro en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Lo que decimos nosotros es que para poder desarrollar una propuesta y que esto no se quede en la metodología, bueno, pues para poder desarrollar la propuesta tenemos que tener un diagnóstico. Y el mejor material que tenemos en este momento para tener el diagnóstico del funcionamiento del cuerpo capitalista se llama el capital. O sea, tú como médico o sea, tú no vas a recetar sin antes tener anatomía. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, es decir, ningún médico, aunque después se puedan desarrollar teorías nuevas sobre esa medicina o sobre la anatomía del ser humano, pero tiene que tener, en términos generales, el control del funcionamiento del cuerpo humano para que desde ahí pueda determinar qué es lo que está pasando. El marxista, en este caso, como va a trabajar con el cuerpo económico, político y cultural del sistema, que es el capitalismo, tiene que tener toda la radiografía del cuerpo del capitalismo, para que entonces pueda actuar. Ahora,
la pregunta en donde quiero entrar. Entonces, cuando tenemos la característica, el corazón, los órganos, el tejido de todo el sistema económico, entonces ya sabemos en dónde podemos atacar. Ahora, a la pregunta expresa de que nosotros nos estamos quedando solamente en las teorías, etcétera, eso no es cierto. Cuando nosotros estamos planteando que el corazón es la teoría del valor trabajo y entonces el sistema productivo es el corazón del mal, entonces ahí nosotros podemos internar algunas discusiones. Por ejemplo, la nacionalización y el control obrero de la economía. Ustedes podrían decir, eso no es cierto, esos son falacias. Vámonos a lo concreto. ¿Qué está proponiendo Clara Brugada en la Ciudad de México para controlar la escasez de agua? El control y la nacionalización en escalas, ¿no? Del agua. Y discúlpenme, pero yo puedo comprobar que el año anterior nosotros escribimos sobre ese tema. Y nuestra solución era lo que está haciendo Clara Brugada en la Ciudad de México para controlar el desabastecimiento de agua en la Ciudad de México. La cuestión de la vivienda. Nosotros, lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es el control de la industria de la vivienda para poder desarrollar un mercado para que la gente pueda tener vivienda. Es una nacionalización que va en fases. Nosotros tenemos un texto también y que está comprobado, si el compañero quiere, me puede mandar un mensaje y le puedo dar el texto y está fechada el texto sobre qué opinábamos sobre la vivienda. Era el control estratégico del sector de la vivienda y que el Estado se tenía que meter en ese proceso. Política pública en concreto. Y no trabajamos para el gobierno, no trabajamos para el gobierno, ¿no? pero podemos dar soluciones a este sentido. La cuestión del sistema energético, ¿no? Esto de la reforma energética que se discutió mucho, ¿de dónde salió la propuesta de Andrés Manuel López Obrador? De los marxistas. Los marxistas tenían ya previsto hace mucho tiempo que la situación tenía que ser el control estratégico de la energía eléctrica y de Pemex. La cuestión de los trenes. Nada más les voy a dar dos nombres de marxistas, que además nosotros defendimos mucho sobre los trenes, como colectivos y como marxistas, la cuestión de la creación de los trenes para poder destrozar la integración del sistema neoliberal de comunicaciones, que son las autopistas. ¿Saben por qué lo hicimos? Porque esa es una teoría de México de dos marxistas, Vicente Lombardo Toledano y Valentín Campa. Políticas públicas. Y esas políticas, eso que parece que los marxistas somos tan teóricos y estamos tan abstractos y no damos ninguna solución, es lo que está aplicando Claudia Sheinbaum. Lo que aplicó Andrés Manuel López Obrador y que está dando funcionamiento. Ahora, otra cosa, ¿quieren saber que no somos tan así? Mira. Les voy a invitar. Aquí tengo un texto. Esto no lo puedo, por supuesto, dar en este momento, pero es Michel Kalecki. ¿Qué dice Michel Kalecki? Que para poder desarrollar Michel Kalecki aplicando el marxismo, este marxismo que es tan abstracto y tan dogmático, dice Michel Kalecki, para poder desarrollar una plataforma productiva y poder sacar a nuestros países del subdesarrollo, tenemos que impactar en dos variables muy importantes de la economía: consumo e inversión fija bruta pública. ¿Qué es lo que hace Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en este momento? Los programas sociales. Incentivar la demanda efectiva. Y segundo, el desarrollo en la infraestructura y en los proyectos productivos estratégicos. ¿De dónde salió eso? ¿Ustedes de veras creen que eso salió de Keynes? Keynes se pirateó a Michael Kalecki y a la Unión Soviética porque todo lo que dijo Keynes, que según es su revolución, lo había hecho la Unión Soviética y lo había hecho Michael Kalecki gracias al estudio del capital. ¿No? Toda la teoría, esta teoría que hoy estamos defendiendo, la cuarta transformación como la plataforma de que la economía está soportando, o sea, todo esto que dice Claudia Sheinbaum de que tenemos una economía sólida frente a Donald Trump, eso es cierto. O sea, si nos ponen un arancel en este momento, tenemos capacidad de poder soportarlo, porque Andrés Manuel López Obrador aplicó teoría marxista, leninista, luxemburguista. La demanda efectiva es de Rosa Luxemburgo, por si no lo sabían.
La política de integración en términos de cómo el Estado tenía que intervenir en la economía para poder planificarla y para poderla poner en equilibrio entre los intereses, entre la oferta y la demanda, es teoría leninista, que es la que se está aplicando en este momento. Otra vez, ¿no? Quieren agradecerle que la economía está soportada y que podemos, y que nosotros como mexicanos podemos soportar económicamente los aranceles, agradezcanselo a los marxistas. No a nosotros, al marxismo que se ha desarrollado. Agradezcanselo al marxismo. O sea, pero esto lo menciono no para contragolpear, lo menciono para que quede muy claro lo que se trata del marxismo. O sea, para poder clarificar que el marxismo no es jugar a la teoría, no es jugar a al tema. Bueno, va a venir. La nacionalización estratégica en nuestra economía va a venir. ¿Y quién es el que desarrolló la teoría de la nacionalización? Lenin. No tengo este libro, pero lo pueden buscar en Google. Se llama Nacionalización y Control Obrero de la Industria y la Tierra. Eso es un compendio de artículos muy bonitos, donde todo lo que hace Andrés Manuel y lo que hace Claudia Sheinbaum está planteado ahí. ¿No? O sea, entonces, disculpen por lo que estoy diciendo, si sueno muy agresivo, sueno muy confrontativo, pero simplemente para aclarar que no, o sea, que realmente partiendo de lo que vimos la sesión pasada y de lo que vimos en este momento, podemos dar soluciones, claro que podemos dar soluciones, y no solamente podemos, hemos intervenido a nivel de agitación política en la defensa de lo que pasa en este momento y también en propuestas que en su momento no eran tan importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, la constituyente. O sea, si la constituyente es de manufactura marxista, ¿no? Y que se fue desarrollando con el plan C. El plan C es una constituyente, el plan C es una constituyente. Es una solución marxista. Es más, yo les voy a decir, ¿no? Nada más para que la apunten. La cuestión del artículo 27 constitucional, que es la cuestión de la tierra. Nosotros hemos estado hablando permanentemente de la cuestión de la reforma al artículo 27, en donde se pueda contrarrestar el tema de la privatización de las tierras. O sea, lo que hizo Salinas de Gortari, echarlo para atrás, que es de manufactura marxista. Y que podamos poner en el centro la nacionalización de las tierras. Esa es una política, esa es una propuesta viable en México para poder recuperar la soberanía mexicana del campo y para poder contragolpear al narcotráfico. ¿Y saben lo que va a ser muy importante? Que para allá vamos. Y yo no veo a los morenistas y yo no veo a la 4T clásica discutiendo esto. Y cuando se discuta, esos personajes se lo van a apropiar. Y qué bueno que se lo apropien, porque está súper. Pero el problema es que se lo apropian y los que quedamos relegados somos los marxistas. Y entonces quedamos en segundo plano y quedamos solamente como los teóricos. Entonces, pero en ese sentido, pues bueno, en este espacio es muy claro que tenemos nosotros que decir que no es cierto, que el marxismo le da y le está dando lo mejor de la cuarta transformación que está pasando en este momento es de manufactura marxista. Y ya yo les di algunos ejemplos. ¿No? Les di algunos ejemplos de cómo, en donde se está avanzando, es donde mejor se está viendo la cuarta transformación. En donde no se está avanzando, donde no se aplican espíritus marxistas. Comento, la cuestión de la antidemocracia. ¿Por qué Morena está atrapada en un círculo vicioso donde las bases están siendo relegadas? Porque no se aplican este método marxista. Pero si se aplicaran los métodos de marxistas de la organización, se resolvería el problema de los chapulines. Nada más para poner un ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo quieren resolver el problema de la organización política de los chapulines en Morena? Metodología marxista de organización política desde la dictadura del proletariado. Ahora, ese ya no es mi tema, ¿no? Porque yo no soy politólogo. Ya hay personas que saben mucho más de ese tema, ¿no? Que claro que lo podrían desarrollar mucho mejor, pero yo al ser economista, yo les puedo demostrar desde la economía que el marxismo no solamente se trata de andar dando filosofía y ser sacerdotes, etcétera. Esto es como si fuera medicina.
¿no? Y si quieres ser un buen médico, tienes que tener el control del funcionamiento del cuerpo. Si quieres ser un buen marxista, una buena persona de izquierda, tienes que tener el control del funcionamiento económico. Y para eso, pues necesitas a Marx. Entonces, ya una vez teniendo el control del funcionamiento del cuerpo económico del capitalismo, las soluciones se dan sí o sí, sin ningún problema. Entonces, bueno, lo quería comentar en el sentido de que pues, pongamos en el centro que pues, por eso funciona el capital, ¿no? No es porque queramos hacer misa, ¿no? Sino porque es que es un cuerpo científico que nos ayuda muchísimo a entender el funcionamiento. No sé si alguien quiera comentar algo al final, porque ya son 10 para las 12, eh, y creo que ya estamos agotando los temas. Ahí me disculpo, yo les quería decir, aquí dice el compañero, ¿a quién curarías como médico? Pues, a ver, cuando hay una inflación, ¿a quién vas a curar? ¿A quién impacta la inflación a la sociedad mexicana? La inflación es una enfermedad económica que tienes que tú generar, ¿no? Es la enfermedad, tienes que curar la enfermedad. Si tú no curas la enfermedad de la inflación, ¿qué es lo que pasa? Ve a Argentina, ¿no? Ve los costos sociales, que no es una persona, son muchas personas las que están muriendo, ¿no? A ver, aquí qué dice, ¿no? ¿A quién impacta la falta de prosperidad? A la clase trabajadora, ¿no? O sea, cuando hay una crisis económica, ¿quiénes son los que sufren? ¿Quiénes son los que no comen? ¿No? ¿Quiénes son los que no tienen medios de subsistencia? La clase trabajadora, el 90% de la población, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí la dejaría este comentario que es muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, en la cuestión, qué bueno que puso el tema, ¿no? De la inflación. ¿Ustedes se acuerdan cuando México entró en el proceso inflacionario, que empezó a crecer la inflación y que Andrés Manuel metió un proyecto antiinflacionario y que con ese proyecto echó para atrás la inflación? ¿Qué fue eso? Planificación económica. ¿De dónde salió ese proyecto de la planificación económica? Del marxismo. Fue una aplicación marxista para contrarrestar la inflación. Imagínense una inflación de más del 10%. No, 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 o sea, eso ya son cosas mayores, ¿no? Una inflación de 2 dígitos pone a la sociedad en términos generales en otra disposición, ¿no? Entonces, bueno, que también es cierto, estamos en un proyecto de transición, también lo entendemos, ¿no? Pero lo importante es que, a mi parecer, si ustedes me preguntan, lo mejor de la cuarta transformación, lo mejor que tiene la cuarta transformación es porque han aplicado marxismo. En términos económicos, lo que yo conozco. Solamente para poder contestar a la pregunta de que nada más somos teóricos y que no lo aplicamos a la realidad material. Al menos yo con esos ejemplos podríamos decir que sí, sí se puede aplicar. ¿Alguien por ahí que quiera participar? Sí, Carlos. No, no te escuchas, Carlitos. Digo que el fundamento teórico de cualquier proyecto de transformación, pues parte del método precisamente que hemos estado estudiando, que cada quien lo ha hecho por su lado, en sus círculos de estudio, de autodidactas, ¿no? Y tiene una connotación muy práctica. Es decir, hay gente, yo conozco gente que son unas vacas sagradas en conocimiento y la chingada, pero son gente de cubículo y va a las conferencias y hace conferencias magistrales y todo el mundo le aplaude y la chingada, pero en su vida han hecho un pinche cambio para este país, cero, ¿no? De esos yo en los años de militancia política pues he visto muchos transitar y andan siempre con sus libretitas anotando por todos lados para hacer sus trabajos y publicar y entonces para mí el Capital y todas las obras de Marx, de Engels, de Lenin y de los revolucionarios tienen una connotación muy práctica en todos los aspectos. Miren, nosotros tenemos que presentar
alternativas a un tránsito hacia una nueva sociedad, ¿no? Ese tránsito no va a ser de un día para otro, es un tránsito. Y yo pienso que eso es lo que, digamos, la bondad de Andrés Manuel, de Claudia, de la 4T y de todos ellos, con todo, y que pues ya no es un movimiento, ¿verdad? Es un partido ahí electorero con una cúpula, bueno, ellos han estado haciendo, lo que es innegable, es que hicieron cambiar la mentalidad de millones de personas, que todavía antes, hasta el Peña Nieto, pues no pensaban todavía como Televisa, ¿no? Y como los medios, ¿no? Entonces ahora llega Andrés Manuel, hace todo su trabajo. Bueno, no fue un trabajo de Andrés Manuel, porque hay gente que dice, no, es que Andrés Manuel, espérate, cabrón. O sea, hay cientos de compañeros militantes que estuvieron haciendo, que estuvimos haciendo un trabajo de muchos años, incluso con Andrés Manuel, cuando le decíamos vamos a tomar los campos petroleros allá, él se negaba a la chingada. ¿Por qué? Pues porque estaba dentro del PRI y no quería salirse de tomar acciones de otro tipo. Bueno, y se quedó enmarcado en cierto aspecto de la izquierda, porque pues es de izquierda, ¿verdad? Pero el programa de los revolucionarios, de la izquierda revolucionaria, que es lo que caracteriza a los socialistas y a los que nos decimos socialistas y comunistas, ¿no? A diferencia de la izquierda socialdemócrata reformista, como los compañeros, como Andrés Manuel y como Claudia y la 4T y todos ellos, ¿no? Sin contar los oportunistas que están ahí, los chapulines, etcétera. Bueno, la izquierda revolucionaria debe ir planteando un programa muy práctico, un programa que implique la coexistencia con el capitalismo. Esa es una de las características del socialismo. Pues es una formación social en donde el capitalismo ahí está, y está la burguesía, y tenemos que convivir con ellos y hacerla productiva, pero también ampliar la economía social. Entonces, ¿qué tipo de economía social vamos a plantear? ¿Qué tipo de cooperativas o otro tipo de figuras asociativas? Tenemos que formar cuadros dirigentes de la producción. Tenemos que formar otro tipo de mentalidad al hombre nuevo, que es el que vaya a dirigir políticamente al país, los directores de orquesta, que no se conviertan en burócratas, sino que tengan incluso los salarios de los obreros. ¿Ah? Y todo eso parte de los fundamentos de lo que Marx, Engels, Lenin y los revolucionarios han establecido, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja. Yo les pediría, recomendaría a todos los compañeros que no dejemos aquí en este tipo de taller, pues todo, porque aquí no está todo el conocimiento, ¿no? Están las líneas generales, la guía, para que nosotros busquemos, vayamos ahí como le hace Jonathan, ¿no? Que se va a meter a San Fernando ahí, a las bibliotecas viejas y todo eso. Yo también lo hago, nada más que aquí en la zona metropolitana de Guadalajara no hay mucho de eso. Pero cuando voy a México lo hago también porque hay cosas muy interesantes. Ahorita, por ejemplo, aquí mis cuates, mis amigos que me guardaban mis libros mientras yo andaba por otros lados, me fueron volando, robando libros y me dejaron solamente uno de las obras escogidas de Marx y Engels, ¿no? Y me hacen falta los demás. Bueno, el caso es que todo ese conocimiento, todo lo que se ve aquí es una guía nada más para la acción, ¿sí? Y la acción es estudiar los fundamentos por nuestra cuenta, estudiar filosofía, estudiar, y si quieren, de la A a la Z, ir directamente a los textos, preguntar, porque aquí en Morena Socialista, pues hay compañeros que conocen bastante, que han hecho un buen trabajo de exposiciones. En el periódico también yo veo que hay un trabajo de atrás muy importante, como les he dicho, Jonathan, muchas cosas que se previeron. Bueno, ese tipo de cosas son las que nosotros, compañeros, o los que continuemos con esto, o los que estemos aquí por convicción, vamos a ir construyendo, es decir, en términos prácticos, pero necesitamos tener un fundamento teórico, ¿no? Y ese conocimiento llevado a la práctica, acoplado a las necesidades de México, a la realidad mexicana, y nos va a dar más conocimiento, más experiencia para poder ser un país fuerte. Y no hablo únicamente por México, ¿no? Hablo de la patria grande,
porque México solo no va a poder, así como no hay un socialismo en un solo país, México solo no va a poder avanzar hacia el socialismo, y lo tenemos que transmitir. Pero primero necesitamos aquí formar más cuadros socialistas, ponernos de acuerdo con los demás socialistas y crear una izquierda revolucionaria que, aunque tenga también una connotación electoral, porque es necesario para cambiar leyes y todas esas cosas, tenga unas bases sólidas, unas bases que sean capaces de combatir contra el capitalismo y combatir contra los capitalistas y combatir contra el Estado profundo que gobierna el mundo y combatir contra los imperialismos y contra la OTAN, ¿no? En principio, en términos pues, económicos, en términos de subsistencia, porque tenemos que subsistir, nos van a poner por todos lados como lo han hecho con Rusia y con muchos países y como ya nos lo hicieron, ¿verdad? Nos van a poner muchas tachas y entonces necesitamos nosotros ver para dónde van nuestras mercancías, las mercancías de esas cooperativas, dónde las vamos a colocar, etc. Entonces, esa connotación práctica es la que yo quiero también que no se pierda. No es únicamente encerrarnos en nuestra biblioteca de la casa a estudiar en el cubículo estudiar. Es esto que estoy aprendiendo, cómo lo llevo cómo lo transformo incluso a mi barrio, con mi comité, ¿sí? Con mi organización. Tiene razón Jonathan, ¿eh? Lo que nosotros aprendamos, lo que nosotros procesemos teóricamente, tiene un reflejo en la vida de la gente y puede costar vidas. Ya ha costado vidas, ¿eh? Ha costado vidas de compañeros, de gentes, de pueblos enteros, a que han sucumbido ante nuestros ojos. Hay gente que somos sobrevivientes, pues qué bueno, ¿no? Pero no todo el pueblo puede ser sobreviviente ante políticas que sean erróneas. Entonces, errores pueden hacernos la historia volver hacia momentos en donde la gente tenía miedo, en donde la gente no se movilizaba, en donde la gente prefería ver a Televisa, etcétera, el Chapulín Colorado, en vez de ponerse a pensar y a razonar y escuchar a gentes que le estaba proponiendo cosas distintas para su bienestar. Entonces, ese es mi mensaje nada más. No, gracias, Carlos, muy bien. Como priorizamos mucho las participaciones, por supuesto, pues a Ernesto decirle, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, cuando hay estas diferencias entre ricos y pobres, en eso estoy de acuerdo. O sea, hay cosas dentro de la cuarta transformación que yo también creo que hay que revisarlas, ¿no? Entonces, cuando hay puntos de acuerdo, no hay por qué decir otra cosa, estoy de acuerdo. Gracias a Sara, ¿no? Yo hay decir, ¿no? Que este día me sentí muy triste porque pues pues, fuimos hombres los que participamos, ¿no? Y bueno, las compañeras, aquí vi que hay unas compañeras que ubico y que son sumamente, son sumamente, valiosas, ¿no? Siempre esperamos también que las compañeras nos resuelvan problemas, porque fíjense, y quisiera cerrar con esta pequeña reflexión, ustedes saben que economía es la administración de la casa, ¿no? Yo siempre presumo a mis estudiantes, ustedes quieren ver a las mejores economistas que hay en el mundo, son las mujeres, desde el propio fundamento de la administración de la casa. O sea, las mejores administradoras que existen en el mundo, por eso la economía está como está, ¿no? Vean puro pinche machín ahí, metidos en la, en Hacienda y todo eso, ¿no? Bueno, el condenado del Marcelo Ebrard en Secretaría de Economía, díganme, ¿no? O sea, ¿qué sabe de administrar la casa, ¿no? ¿No? O sea, porque también se ve muy mal, para muchos, la administración de la casa, ¿no? O sea, siempre se ve como que algo, o sea, no saben valorar esa administración y quieren ser los que puedan ordenar el sistema económico. Yo siempre parto de esa idea, ¿no? Que nuestras mamás específicamente son las mejores economistas que pueden haber porque planifican. Son unas planificadoras a todo lo que da. O sea, la planificación, que a eso quiero cerrar, la planificación económica de estilo marxista, en donde se puede observar de alguna manera interesantísima, es en las amas de casa. Ante la violencia capitalista, quienes sacan adelante la casa, a pesar de que a veces el dinero no puede alcanzar, son las madres. O sea, las mamás son las mejores socialistas del mundo, ¿no? Las planificadoras socialistas son las amas de casa, las mamás específicamente en ese estadio clásico. Entonces, yo siempre digo eso abiertamente. Gracias a Adalberto, por todos los comentarios.
y hacer un compromiso con ustedes, ¿no? Y con la audiencia y que ustedes puedan de ahí, pues, difundir lo que se venga. Esto es un diplomado. Edgar me mandó como que una propuesta sobre lo que podríamos ver en economía política. Yo ya estaba pensando que pudiéramos dividir la primera parte marxismo, que es Marx y ver otras fuentes, y la segunda parte, la aplicación para poder hacer propuestas, que es la planificación económica, que la base es la planificación económica. No solamente ver este taller y este diplomado en la economía política como discutir cosas teóricas, sino cómo esas cosas teóricas se pueden aplicar a cuestiones prácticas, que es la planificación económica. ¿Por qué lo digo? Porque en la facultad, en las facultades donde yo enseño clases, yo me enfoco mucho a plantearles a mis estudiantes la planificación económica, desde el estilo marxista. O sea, todo lo que pueda hacer el marxismo desde la planificación económica. Entonces, pues es claro, esta segunda parte que yo estaría platicando con Edgar, con Gil y con Anaí, que somos los que estamos en el grupo fuerte, tendría que ver con decir en primer lugar que esto que estoy planteando en este momento y que les estoy proponiendo para que no sientan que esto va a ser pura teoría, que en algún momento vamos a pasar en la mitad, ¿no? Los primeros, la mitad va a ser economía marxista y la segunda mitad es planificación económica marxista, que dicho sea de paso, no se enseña en ninguna facultad en México. Y ya no me quiero volver tan ególatra, ¿no? Pero yo diría, búsquenle ni en el mundo. En el mundo no se enseña planificación económica. Entonces, bueno, pues que sea un plus, a lo que he estado, a lo que a lo que se comentó por parte del compañero, Carlos, lo que se llama, para que vea que no solamente es una cuestión, Ernesto, para que no vea que es una cuestión de que es algo personal. Yo tomo como punto de partida esa reflexión que hace de que no solamente nos convertamos en predicadores, sino que podamos avanzar hacia las propuestas, pero yo diría que primero veamos generalmente el capitalismo y después podamos entrar la segunda parte del diplomado, a una cuestión ya más, mucho más técnica y mucho más de aplicación. Y veamos si lo que yo acabo de decir es malo o estoy mintiendo o no estoy mintiendo, ¿no? Entonces, bueno, para esto de las aplicaciones y las propuestas, y aterrizarlo a nuestra vida material y para ver cómo podemos mejorar las condiciones de vida de las personas, etcétera, 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 y responder la pregunta que nos dicen, ¿no? Que si el socialismo pregona la prosperidad. Bueno, yo digo que sí, pero la única manera de poderlo resolver, es enseñando qué es la planificación económica y cómo la planificación económica da soluciones a los problemas de la pobreza en el mundo. Dicho de otra manera, eso es lo que yo podría concluir. Otra vez, yo lo voy a platicar con los compañeros y desde ahí desarrollar una plataforma, pues, para que esto pueda tener un plus, ¿no? Porque otra vez, pues, yo entiendo, ¿no? Ya lo dijo Carlos, no somos nosotros tampoco ignorantes y miopes a la realidad. Existe un marxismo muy predicado que solamente es una fuente de dogmas. Entonces, para poder combatir eso y de que esto pueda generar una condición diferente, es decir, que pueda tener un plus, este programa que lanza Edgar, pues yo les propondría desde lo que yo sé, planificación económica, que esa pueda ser la segunda parte del diplomado una vez teniendo el esquema general del capitalismo. La dejo ahí, bueno, gracias camaradas, y pues bueno, abrazos a todos y ahí le digo, bueno, ahí después yo le comento algo a Chiapo. Saludos, gracias, nos vemos. Edgar, creo que ay, no sé cómo, yo puedo, No, nada más el administrador. ¿Eres administrador?
Habrá que mandarle por ahí un mensaje al maestro Edgar Ya que, le marqué. sí, ya, sí. Sí, no nos vamos a quedar aquí,